Hola, ¿cómo están? Esto es Gente, como cada jueves, aquí en el canal 10 de RTQ, Radio y Televisión Querétaro. Fíjense que a mí me da muchísimo gusto estar en el Hospital General de Querétaro. Primero porque no lo conocía y realmente es un gran hospital el que se construyó en el año antepasado y que se inauguró el año pasado. Y la verdad es que está extraordinario este hospital. Y también muchas ocasiones no nos damos cuenta, solamente hasta que estamos enfermos, que hay seres humanos que son auxiliares directísimos de los médicos y también los encargados de estar vigilando la salud de los internados y de ayudar, por supuesto, a todos los que tienen algún malestar para que logren sanar. Me refiero a los enfermeros y a las enfermeras, o mejor dicho, las enfermeras y los enfermeros. Y el día de hoy me da muchísimo gusto estar aquí en el Hospital General de Querétaro, ya lo vuelvo a repetir, en unas instalaciones excelentes, con la enfermera especialista, maestra María Lucía Chávez Ledesma. ¿Cómo está? Muy bien, Joaquín, muchísimas gracias. Oiga, yo no me podía imaginar que tuvieran que hacer tantos estudios. Así es, y bueno, si me permite, sí, claro. Ahorita estamos en una lucha desde hace muchos años en enfermería por ser reconocidos como profesión. De hecho, ya somos reconocidos, claro, no como oficio, sino como profesión. Y otra parte muy importante es que para ser reconocidos no como auxiliares de los médicos, sino como colaboradores de los médicos. Porque aunque somos profesiones que están adheridas, muy unidas, cada una aporta y cada una ve al individuo de su enfoque. Colaboradores. Colaboradores de los médicos. Efectivamente. Somos una profesión independiente que ofrecemos nuestros servicios, nuestros conocimientos, incluso nuestro enfoque son desde el otro lado del ser humano. Somos gestoras del cuidado y de las respuestas humanas. Licenciatura de Enfermería en la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿De qué año a qué año? Fue del 2003 al 2008, incluyendo el servicio social. Son 4 años de licenciatura más el año de servicio social. Más el año de servicio social. Así es. Toda una profesión. Toda una profesión, exactamente. Sí, lo que dura una profesión. Es una licenciatura. Y después logró hacer su maestría en administración en instituciones de salud. ¿En dónde fue? En un campus en una escuela universidad, la IEU, es Instituto de Estudios Superiores Universitarios de Puebla. Y esta vocación de servir, esta vocación de la enfermería, ¿de dónde le viene? En realidad, creo que fue un regalo de Dios, eso sí, pero también fue un encuentro con la realidad. Mi madre es muy allegada a grupos de la iglesia donde asisten a los enfermos, y fue por ella que empecé a tener contactos con enfermos que lamentablemente estaban en abandono. Entonces, en una ocasión yo recuerdo que yo, al ver una situación de salud que obviamente pues estaba fuera de las manos de ellas, dije, pues necesito aprender a atender. Y pues de ahí empecé a investigar qué carrera, porque de hecho yo quería estudiar psicología y empecé a investigar qué carrera se encaminaba hacia allá, ¿no? Hacia lo que yo quería, que era el cuidado. Y me encontré con esta bellísima profesión y creo que ha sido el regalo más grande, por eso le digo que es un regalo divino, porque ha sido el regalo más grande, porque la verdad amo, me encanta y soy muy apasionada de mi profesión. Toda una vocación. Sí. Oiga, María Lucía Chávez Ledesma. Así es. ¿Se sufre cuando ve uno al enfermo, cuando uno ve el sufrimiento, cuando uno ve a los familiares que sufren por lo que está sufriendo el enfermo de ellos? ¿Se sufre? Claro. Ante todo somos seres humanos y los seres humanos todos sentimos el dolor de los demás. Yo creo que a todos nos ha pasado, nos hemos encontrado en algún punto de nuestra vida con alguien en situaciones desfavorables,
en condición de salud o económica, lo que sea, y nos sentimos conmovidos por esas situaciones. Sin embargo, a nosotros, al personal de salud, porque ya ahí ya entramos todo el equipo multidisciplinario, nos toca enfrentar esta parte de la enfermedad, y en su caso enfermería, que es ahora sí que nos convertimos en ojos, manos, boca de nuestros pacientes. Somos quienes estamos todo el tiempo 24/7 directamente con los pacientes, los estamos atendiendo, e incluso nos convertimos en intérpretes, de lo que ellos requieren. A veces son pacientes que lamentablemente han perdido su función del habla, de expresarse, y lo vemos en las fascias, que es cómo se gesticulan, pues, por los gestos, claro, por los monitores. Empezamos a ver ciertas situaciones que nos llevan a valorar. Y ya lo interpretan. Lo interpretamos. Y ya se lo dicen al médico cuando llega. Ajá. Y ya es más sencillo la relación de enfermo. Exactamente. ¿Para qué? Para que él, desde su preparación, porque obviamente ellos tienen su preparación médica, determine el tratamiento, pero nosotros determinamos los cuidados que se realizan hacia el paciente, que son muy importantes. Recordemos que, bueno, sobre todo la enfermedad está muy dogmatizada, en el sentido de que una enfermera, siempre que se habla de una enfermera, se le imagina de blanco en un hospital. Sí, enfermería es mucho más que eso. Hay enfermeras domiciliarias, industriales, hay enfermeras incluso que tienen consultorios propios. Pero bueno, vamos a hablar en esta situación de las que estamos aquí en el hospital asistiendo a los pacientes. Pues un hospital se caracteriza principalmente por eso, ¿no? Porque ya fuera el paciente ya acudió al médico, sin embargo, al entrar en una institución hospitalaria, requiere no solo del médico, sino de cuidados especializados, y ahí es donde la práctica avanzada y basada en evidencia, que es la de nosotros, hace uso de sus conocimientos. Y a través de los años, ajá, a través de todo este tiempo que usted ha servido a sus semejantes, claro, a la gente que necesita de cuidados, ¿cuál es el momento más difícil que haya vivido usted en el transcurso de estos años? Pues creo que son dos, uno a nivel personal, y otro directamente con un paciente, claro, pero pues han sido muchos. O sea, decir como que escojo porque me marcó, creo que todos de determinado punto, de determinada manera nos van marcando a cada uno de nosotros. En lo personal, bueno, yo soy enfermera, ahorita hace 7 años aproximadamente yo enviudé, y me tocó acompañar a mi esposo en todo este proceso de enfermedad, e incluso hasta el momento en el que él partió. Entonces, esa ha sido una parte que me llevó. Obviamente yo amo mi carrera, soy muy apasionada y me gusta, estoy muy orgullosa, pero me llevó a darle todavía otro enfoque totalmente distinto. ¿Cómo no? A mi profesión, porque me tocó estar como familiar, como cuidador primario de un paciente, ¿no? Que en este caso era mi esposo. ¡Qué difícil! Exactamente. Muy difícil, porque el estar junto a él y verlo que se va extinguiendo su vida debe de haber sido impactante para usted, y sin embargo tenía que anteponer toda su fortaleza para poder seguir sirviéndole y atendiéndole. Así es, todo el tiempo hasta el final. Sí. Entonces, en esa parte sí me tocó, siento que a nivel personal, y que influyó enormemente en mi profesión, sí fue eso, 2 momentos ese, y otro con un paciente en particular. Afortunadamente el paciente salió, pero me marcó mucho, porque fue un paciente que todos los días yo me retiraba, estábamos en el hospital antiguo, sí, y me retiraba a mi casa al final del turno, y cuando me iba me pasaba a despedir de él, y él siempre me daba la bendición. Entonces, y la verdad, como nosotros lo veíamos, decíamos, ay, no sabemos si el día de mañana lo encontremos. Y me iba yo siempre con esa sensación, era un adulto mayor. Al día siguiente llegaba yo y ahí estaba nuevamente. Entonces, cuando por fin lo dan de alta, fue
algo muy grande para mí, o sea, fue una satisfacción muy Claro. grande. Porque, bueno, no ¿Y solamente... qué le comentaba a él ya cuando se lo dieron de alta? ¿Por qué les daba la bendición de agradecimiento? Él se fue con traqueostomía, entonces no podía todavía expresar, pero estaba su hija, entonces, pues él decía que porque sentía que pues también él sentía que ya iba a partir. Y obviamente por la gravedad, ¿no?, de la enfermedad, la situación a la que ellos se ven enfrentados, porque es una parte bien importante el ponernos en el lugar de nuestros pacientes, que son otros seres humanos como nosotros. Entonces, y que están encerrados en un lugar donde no reconocen a la gente, no la conocen. Entonces, tenemos que hacer muchas labores como enfermería, nos toca hacer de todo un poco. Yo las veces que me ha tocado estar en un hospital, en un sanatorio, la verdad, siempre me he llevado muy bien con las personas enfermeras que me han atendido y sí hay como una comunión con ustedes, por la plática, por lo que uno les comenta, por lo que ustedes nos preguntan, siempre con una sonrisa, sin pensar en qué horario están dentro del trabajo, porque deben de tener un horario. Sí, claro. Pero de todos modos, cuando hay una emergencia, pues ni modo de decirle, ya me voy porque ya me toca la salida. Claro. Entonces le tienen que seguir. De repente no hay horario de salida. Sí, desafortunadamente, creo que al inicio todos, ahorita afortunadamente sí y no, de que hay mucho personal, y ya no nos toca a lo mejor hacer jornadas tan extensas como lo eran antes, cuando no había tantísimo personal, pero sí eran, a veces durábamos hasta las 12 horas con el mismo paciente, Claro. es decir, todo el día, ¿no? Claro. Todo el día con él, entonces se acostumbraba a vernos, a platicar con nosotros, y bueno, porque también, como le comento, somos las personas que estamos, los profesionales que estamos en contacto con ellos, Sí, entonces, sí. tenemos y es también abordarlos de diferentes puntos, ¿no? Y aparte uno logra hacer vínculos, aunque no quiera, aunque uno pretenda, pues a veces por la sobrecarga, sobre todo en un hospital público como la sobrecarga de trabajo, a veces uno pues como que es muy específico en algunas cosas, sin embargo logra hacer ese vínculo y esa comunión que es bien importante para poder detectar cosas o situaciones que no son tanto físicas, sino emocionales, espirituales, que traen nuestros pacientes y que influyen de cierta manera a veces en su estado físico. Estoy con la maestra María Lucía Chávez Ledesma, ella es enfermera especialista, graduada en la Universidad Autónoma de Querétaro y también con grado de maestría en la Universidad del Campus de Puebla, de la IEU, y pues trabajando aquí ya en este Hospital General de Querétaro 14 años. 14 años. 14 años. ¿Ha llegado un momento en que sienta usted impotencia en no poder ayudar a un paciente? En que diga usted, ¿cómo le hago? ¿Qué necesito hacer para ayudarlo? No, que usted diga, ¿qué hago? Ha habido muchas ocasiones, a veces han sido por las condiciones de salud en las que ellos se encuentran y que desafortunadamente pues a lo mejor podrá haber el médico especialista más preparado, podemos tener a lo mejor muchas cosas para ayudarlo, insumos, medicamentos, y podremos estar muy preparados, pero a veces el proceso de enfermedad es natural. Claro. Entonces llega momentos en los que, bueno, yo tengo 14 años trabajando aquí, casi 7 años al inicio de que empecé a trabajar en CESEC, lo trabajé en el Hospital General de Cadereyta y allá se ven pacientes pediátricos. Entonces, mucho pediátrico, y me tocó casi siempre estar en esas áreas, pediatría, cuidados intensivos neonatales. Entonces era ahí donde me daba a veces mucha impotencia con los niños. Obviamente con los adultos, eso es algo que a mí me ha quedado claro, no duele más una enfermedad en un niño que en un adulto, duele igual, son dos personas con roles de hijo, hermano, padre, lo que sea, es integrante de una familia, entonces obviamente duelen lo mismo. El niño
y un adulto. Pero obviamente con los niños uno se enternece más, entonces sí había muchos estados de impotencia, muchos estados de sufrimiento también con ellos, sobre todo porque también eran pacientes que incluso venían de poblados muy lejanos, sí, que tenían que ser hasta 10, 11 horas para llegar al hospital porque venían por algún tratamiento, porque eran pacientes, no sé, renales, muy pocos oncológicos, o que ya traían algunas situaciones congénitas, pues que los comprometían y que tenían que estar constantemente. Claro. ¿Nadie en su familia se había dedicado a la medicina o a la enfermería? No. Oiga, y cuando se enfrenta ante el dolor de un paciente, ante el dolor de su esposo que fallece, hay que mostrar entereza. Claro. Mucha entereza para seguir atendiendo. Y después tiene que venir el momento de tristeza y de soledad. Sí, así es. Y del llanto por el ser querido. ¿Tuvieron hijos? No. No tuvimos hijos. Se fue muy joven su esposo. 33 años tenía. Sí, muy joven. Tenía 33 años y no tuvimos desarrollo de familia. Tuvimos 5 años, duramos 5 años unidos, gracias a Dios. Y fue un buen matrimonio, entonces obviamente... ¿Satisfecha? Satisfecha, exactamente. Fui muy feliz mientras él estuvo en mi vida. Y obviamente pasa este proceso de duelo. Por eso de ahí también la necesidad de entender o saber acompañar a mis pacientes y a la familia de mis pacientes. De hecho, hice por ahí un diplomado en tanatología y cuidados paliativos. Por esa razón, para saber acompañar a los pacientes. Porque muchas veces nos hablan de tanatología y pensamos que es porque ya se va a ir. No necesariamente es eso, es acompañar a la persona, porque esa es una persona durante la enfermedad. Incluso hay duelos por el duelo, no sé, incluso si alguien pierde la pierna, si alguien ese es un duelo también. Nuestros pacientes continuamente están en duelo. Tiene usted razón. Porque pierden la salud, desde ahí ya es un duelo. Entonces, toda esta parte, por eso le digo, fue un momento sí decisivo, porque me llevó, obviamente yo estaba muy comprometida con mi profesión, pero obviamente el verse involucrado en este lado, y lo decimos mucho, ¿verdad? O sea, ojalá nunca nos pase estar de este lado, que tengamos que cambiar a veces. No todas, pero hay algunas personas que a lo mejor tienen otra mentalidad, ¿verdad? Pero pues que no tengamos que vivir esto para cambiar de mentalidad con nuestros pacientes, con las personas a las que les servimos. 9 diplomados. ¿Tiene usted 9 diplomados? Sí. Y aparte de ello, en educación, capacitación y actualización, por lo menos 5 jornadas, cursos, talleres o foros en los que ha participado. Nunca se deja de aprender en esta profesión. No, hay algo que sí me ha quedado muy claro, es que entre más uno aprende, más sabe que desconoce muchas cosas. Sí, más. Claro. Ajá, entonces, nos damos cuenta de lo que no tenemos y no sabemos. Así es. Entonces, y más en esta profesión que necesitamos estar actualizados al día. Y en todas las áreas de la salud. Pero por ejemplo en enfermería, yo le comentaba hace rato, estamos luchando, y le digo porque somos todos enfermeras y enfermeros, que estamos preparándonos día a día. Yo la verdad me siento muy emocionada porque pues yo recuerdo cuando yo estudiaba, pues se hablaba de la licenciatura, muy rara vez se hablaba de una maestría. E incluso se hablaba que había una enfermera doctora y que fue a hacer el doctorado hasta Brasil, porque aquí no había. Afortunadamente ya tenemos esos estudios. Toda esta parte de la pandemia, que todo se digitalizó, nos acercó a instituciones y nos abrió el campo y la oferta educativa a muchas cosas, ¿no? Ya la había, pero obviamente pues se amplió un poquito más. Entonces, pues sí, ya no solo somos licenciados, hay maestros, incluso hay doctores, hay especialistas, y hay enfermería ha ido ampliando su campo y cambiando de visión. ¿Qué sigue en su vida de
María Lucía? ¿Qué sigue? En mi vida como profesionista. Sí, como profesionista. Seguirme preparando. Quiero, como le comento, entre más uno aprende o le enseñan cosas nuevas, uno sabe que desconoce. Por una que aprende, desconoce, sí, claro, una 100. Entonces, pues ir avanzando en esas 100. Sobre todo porque lo merece el paciente. Y es un servicio que a final de cuentas nosotros es un beneficio más bien para ellos, también para nosotros como porque claro, crecemos, porque la profesión se posiciona como profesión. Nosotros obviamente avanzamos en nuestras competencias, pero también el beneficiario directamente es nuestro paciente porque tenemos más conocimientos y obviamente podemos darle una atención mucho mejor, darle atenciones o cuidados especializados. Y llega el momento en que usted sale muy estresada, preocupada, sí, por el paciente, preocupada por los pacientes, las pacientes que estuvo tratando en el día y que usted diga, ay, Dios mío, ya no veo yo que pueda continuar con vida, etcétera. Sí es presionante, ¿no? Sí. Se presionan mucho, sí, ¿no? Sí, de hecho, de por sí la profesión desde siempre ha sido así, sobre todo porque tratamos con otro ser humano y es otro ser humano en una condición desfavorable y obviamente pues uno incluso desde que a veces se enferma siente a veces impotencia y llegan esos sentimientos en una persona enferma, a veces los externan hacia nosotros, a veces como manera de expresión, a veces no de una manera tan positiva, a veces están tan enojados con la vida, con Dios, sí, y nos toca recibir esa parte también a nosotras, ¿no? Sí, el maltrato. Sí, mucho también. Entonces, nos toca estar directamente con el paciente, entonces, y con esta transformación, con estos duelos del paciente, con este estrés y por ende también del trabajo, como le comento eso, usted ya ve, este hospital es enorme, es muy bonito, hay muchas cosas aquí, es un hospital que la verdad está muy avanzado, pero la capacidad es mayor. Entonces, obviamente, desafortunadamente, enfermos siempre hay. Y todo parece insuficiente, porque aún aquellas instalaciones eran pequeñas, pedíamos un hospital más grande, ya tenemos un hospital más grande, y nos damos cuenta que necesitamos otro más grande, sí, desafortunadamente. Sí, la población, lamentablemente, y después de una pandemia, hemos enfermado mucho. Y digo hemos porque se ha enfermado la población y también nosotros que somos parte de esa población. Entonces sí nos vamos con eso a casa, nos vamos con el estrés, nos vamos con la preocupación, y pero eso también hay que saberlo manejar. Creo que eso se dio muchísimo en pandemia. Los que estuvimos en la primera línea de batalla. ¿Cómo le fue? Muy difícil. Sí. Un episodio muy triste, muy, ¿no? Triste. Muy triste por las personas que murieron y que a usted le tocó que en sus brazos o en su compañía fallecieran debido a esa pandemia. Sí, fue una enfermedad muy cruel. Muy cruel. Muy cruel. ¿Y nunca tuvo temor de contagiarse? Sí, todos al inicio, de hecho afortunadamente contamos con esta reconversión hospitalaria, fuimos pioneros en ella en Querétaro y bueno, en eso pues sí tuvo mucho que ver nuestro gobierno, el hecho de adelantarse pasos y mientras iba reconvirtiendo el hospital que veíamos cómo iban saliendo nuestros pacientes, íbamos desalojando para recibir a los que ya venían con esta enfermedad y que oíamos las noticias de Europa y que oíamos las noticias de Estados Unidos, obviamente nos entró el miedo, el pánico y el estrés. Y la alegría de ver a un paciente que salía por la puerta caminando. Sí, gracias a Dios tuvimos muchos. Oiga, pues realmente es muy satisfactorio todo lo que me ha platicado. Yo le agradezco muchísimo porque no conocemos al fondo lo que realmente significa el ser enfermero o enfermera y realmente hoy yo me llevo una enseñanza. ¿Hasta dónde va a seguir estudiando usted?
Hasta donde la vida me permita. Yo ahorita mi siguiente proyecto es el doctorado y me gusta mucho el lado de enfermería. También tiene pues 4 aristas, que es administrativo, docencia, investigación y asistencial, y me gusta mucho la investigación. Entonces, quiero... Maestra en Administración de Instituciones de Salud, ¿verdad? Y función asistencial y atención integral del paciente. Ella es la enfermera especialista, la maestra María Lucía Chávez Ledesma. Yo le agradezco muchísimo Gracias a usted. Que haya estado conmigo en el programa Gente, porque es una enseñanza de vida la que usted nos ha trasladado el día de hoy. Y además en su semblante se ha visto la emoción con la que habla y también con los sentimientos que le da precisamente las vivencias que ha tenido como enfermera. No, muchas gracias a usted por abrirnos este espacio, este gremio, que mucho tiempo hemos sido como muy relegado. Sí. Muchísimas gracias. No los tomamos en cuenta. Sí, esa es una realidad. Sí, sí. Pero en algunos no. Hasta que no los necesitamos. Hasta que no necesitamos que estén a nuestro lado. Así es. ¿Verdad? Pero allí estamos y seguiremos estando. Claro, le agradezco mucho. Muchas gracias. Maestra María Lucía Chávez Ledesma, ella es enfermera especialista, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, orgullosamente. Así es. La Universidad IEU Campus Puebla, IEU, ¿qué significa? Institución de Estudios Universitarios. Correctísimo, que allí fue en el Campus Puebla, donde se graduó como maestría, en la maestría de Administración de Instituciones de Salud. Le agradezco muchísimo, qué amable. Gracias, por su tiempo. Gracias a usted. Muchísimas gracias a su público por escucharnos. Gracias, muchas gracias. Sí, gracias. Gracias a ustedes, amigos, esto es Gente.